Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de comienzo de otoño en Madrid. Vamos a empezar y terminar, espero, hoy la conferencia 17. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior habíamos abordado, la mayor parte del tiempo, la familia como una institución, más que una institución, es un hecho real, empírico, universal, como en su función de sede única, que yo sepa no hay ninguna otra sede en la que pase lo que ahora voy a decir, más bien les voy a recordar, sede única de una serie de cosas, funciones, desde el punto de vista del entrelazamiento, la ligazón de intencionalidades entre personas distintas. Habíamos visto un poquitín antes que los objetivos de acción de las personas, como ya sabemos desde la parte 1 romano A, no son ni a priori ni empíricamente, no son objetivos referidos única y exclusivamente a algo que esté dentro de la subjetividad exclusiva y cerrada de la persona, sino que pueden referirse, y de hecho se refieren en todos los casos prácticamente, a otras personas. Y empezábamos, antes de mayor consideración, con un caso o un ejemplo empírico que es el máximo de entrelazamiento y el máximo de prácticamente todas las dinámicas que hemos visto, que es la familia, que procedimos a exponer en qué consistía y todo eso. Claro, en esta sede se dan, y solo en esa, porque este es el hecho empírico constante que debe ser retenido, porque es especialmente importante y singular. La única sede en la que simultáneamente, de manera normal y ordinaria, y mediante un entrelazamiento de todas estas cosas que voy a decir realmente peculiar, se producen toda una serie de cosas. Primero, es donde nace la gente, a empezar. En segundo lugar, no estoy diciendo por orden de importancia, sino por un orden distinto, un orden atencional, por así decirlo. En segundo lugar, es donde tiene, en general y de manera normal, donde tiene lugar una compenetración completa o cuasi completa, cuando funciona normalmente, entre la mujer y el varón. La mujer y el varón, según nos enseña la ciencia más moderna, la más antigua, y la experimentación y la observación, son las dos modalidades del ser humano y tienen la propiedad de ser complementarias de una manera profunda. Es decir, que para que, de modo general, dejando casos diversos que hay, excepciones, para que, por así decirlo, funcione con plenitud, uno de los sexos tiene que hacerlo en unión con el otro. Entonces, la complementariedad psicológica, afectiva, sexual, de todo eso se da ahí. 3. Es el lugar en el que tiene lugar la transmisión
intergeneracional, genética, el material genético de la mujer y el varón a los hijos y simultáneamente la educación. Perdón, la educación, la formación, el cuidado, esto es esencial, el cuidado, la crianza, etc. Y una operación cuasi mágica y de no enteramente fácil descripción analítica, que es la combinación entre lo subjetivo y lo objetivo, lo personal y lo no personal, lo cuantificable y lo no cuantificable, lo que tiene precio y lo que no tiene precio, el pasado, el presente y el futuro proyectado. Todo esto es esencial y no es nada fácil de escribir. Se puede escribir, por supuesto, de una manera algo más compleja que lo que sugieren la mayor parte de las denominadas teorías de la economía de la familia, que son cosas, en fin, por lo común, groseras y superficiales. Bueno, si se entra a la descripción de la realidad, todas estas operaciones mágico-alquímicas complicadísimas de puesta en común de todas estas cosas que acabo de decir, lo cuantitativo y lo cualitativo, lo subjetivo y lo objetivo, lo monetizable y lo no monetizable, el pasado, el presente y el futuro, lo afectivo, eso tiene también la familia. El cuidado, todas estas características que enuncié. Bueno, pues la familia es la única sede de la que yo tengo noticia en la que simultáneamente, de manera orgánica y permanente, se den todas estas cosas. Esto incluye, ya lo vimos en la sesión anterior, cosas tales como la planeación de ingresos y gastos, de previsión del porvenir. Imagínese usted de qué estamos hablando. Bueno, pues la única sede en la que pasa esto es la familia. Ahora no estoy aquí en este momento haciendo una apología a la familia ni nada de eso. Estoy describiendo de una manera absolutamente fría y aséptica, como si se presenta, qué sé yo, un caimán, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿esto es un saurio o es un ave? Es un saurio. Ah, bueno. ¿Qué malo? Sí, pero es un saurio o no. Sí, bueno. Pero esto es una poesía. Hay que empezar por la realidad tal y como podemos aprenderla mediante los métodos sistemáticos de observación. Resulta que la única sede en la que simultáneamente pasa todo eso que acabo de decir, que ustedes recordarán, es la familia, que admite todo tipo de modalidades, de funciones, de evoluciones, transmutaciones, todo eso. Claro, como pueden ustedes imaginar, tras unos minutos de reflexión, si es que no lo han hecho ya, esto no es ninguna cosa así, en fin, menor. Esto es objetivamente, de manera objetiva, la sede de lo social, el elemento básico de lo social, a menos que se quiera eliminar o se autoelimine por algún conjunto de circunstancias de degradación. Les decía a ustedes al final de la sesión que este hecho, familia, es frágil. Realmente todas las cosas complejas, delicadas, y sobre todo si esa complejidad es una complejidad, es más bien hipercomplejidad, como es el caso de la familia, son todas frágiles. El ser humano es una cosa bastante compleja y es singularmente frágil, según se puede observar, singularmente frágil. Necesita cuidado. Claro, ¿en qué consiste la fragilidad de esa institución? Consiste en que
para que todo eso que he dicho realmente funcione, y funcione de manera normal, a lo largo del tiempo, etc., se requieren toda una serie de condiciones que pueden darse en mayor o menor medida. Una serie de condiciones proporcionada en su longitud y complejidad a las características del asunto. En primer lugar, para que haya esa compenetración plena o cuasi plena y continua entre mujer y varón, tiene que suceder que efectivamente hay un fundamento para esto. Es decir, que esa mujer y ese varón quieran tener semejante tipo de trato y de compenetración. Bien, si esto no sucede, pues mal asunto, porque podrán, por intereses superiores, podrán continuar su convivencia, pero no es ya una cosa plena, en absoluto. ¿Esto puede darse? Por supuesto puede darse. Claro que puede darse. Puede darse que se constituya una familia en la que ese elemento está mal, por las razones que sean. Tiene que suceder así una serie de cosas, entre otras que los cónyuges, en este caso, la familia nuclear, tengan la intención de formar una familia, no meramente una convivencia de dos, un señor y una señora que se van de vacaciones permanentes y se dedican a una especie de idilio postadolescente perpetuo, sin nada más que eso. Ahora, si formamos familia, con todo lo que esto implica, por siente un hogar, iniciarse en todas estas operaciones que acabo de decir. ¿Será esto normalmente, en condiciones normales, de lapsos históricos normales? Sí. Pero puede no darse. Y de hecho, en la actualidad, como en otros momentos de la historia, pero en estos momentos de una manera probablemente más acusada, esto se da con cierta frecuencia. Esto se da con cierta frecuencia, con bastante frecuencia incluso en algunas sociedades. Puede suceder, y ahí sucesivamente, todo tipo de cosas. Puede suceder que los sujetos, los cónyuges, los sujetos generales del asunto, no tengan las condiciones, o no reúnan, o hayan adquirido las condiciones morales y mentales para desplegar todas las virtudes que hacen falta para la generosidad, el cuidado, la donación de sí. Esto no es una cosa automática. Esto requiere una serie de condiciones personales y sociales. Como nadie es completo y nadie es igual al otro en todas las facultades, las familias requieren una estructura de socialidad que haga más fácil e incluso que haga posible el pleno desenvolvimiento de la familia. Y esto incluye familia extensa, porque claro, la familia plenamente no es solamente el papá, la mamá y los niños. El papá, la mamá y los niños, y usualmente gente dependiente. Mayores, parientes próximos a los que hay que cuidar, todo esto en un tejido. Si las condiciones sociales, cuando digo sociales no estoy refiriendo a la seguridad social ni al ministerio de sociales objetivas, a las que me voy a referir de manera más detenida un poco más adelante cuando hagamos una breve descripción del sistema de interacción en el que tiene lugar la generación de acción. No todos los sistemas sociales son igualmente favorables, en este caso, a la familia, según demuestra la observación inmediata y el estudio del registro histórico conocido. Por eso es frágil la familia, porque requiere
la actualización en los participantes de una serie de elementos mentales, morales, de actitudes, etcétera, que no se dan obligatoriamente en todo el mundo y que normalmente hay que desarrollar. Y a continuación requiere una serie de interacciones con otras familias y con otras instituciones que hagan que esto sea, primero, posible y segundo, más fácil. Bien, ¿pueden darse causas de degeneración? Sí, para empezar, causas, vamos a llamarlas, normales, como por ejemplo el hecho de que los cónyuges objetivamente no estén realmente en condiciones de tener una convivencia plena y feliz, o que se produzcan enfermedades, trastornos mentales, o lo que sea. Esto es más sucesivamente. Esto por supuesto. Pero también puede producirse una degradación de la familia y, por tanto, una atenuación o desaparición, incluso, de esa sede única en la que tenían lugar simultáneamente todos esos procesos. Atención, cuando la familia degenera bien de manera natural, bien porque las dinámicas sociales, ahora voy a referirme a eso más adelante, están de tal manera constituidas que hacen que la vida familiar sea progresivamente difícil, o no decir imposible. Puede, claro que puede. Por supuesto que puede. Y ustedes tienen, en la mayor parte de los países occidentales, y de otra manera, en algunos no occidentales, tienen ustedes, a su mera inspección, una verdadera degradación de la estructura familiar en los últimos muchas décadas ya. Aunque puede. Ahora, hay que ser consciente que la degradación y eventual cuasi desaparición de esa realidad es la degradación y eventual desaparición de una realidad en la que tiene lugar de manera máxima y continuada, transgeneracional, etcétera, con acarreo biológico, de todas las cosas, las intencionalidades de los sujetos. Intencionalidades, como ya dije a ustedes en la serie anterior, no son simétricas. Son complementarias y armonizables. Pero no hay simetría, toma y daca. Esto es una especie de sociedad en la que hay una voz y un voto y todo, no tiene nada que ver con eso. Sucede, y ha sucedido, que bien ante la decadencia y degradación de estas realidades, o bien por esta causa y por otra, que es de tipo ideológico, de intervención antifamilia, a la que voy a referir más adelante, puede perfectamente suceder, y sucede, que se intente suplir algunas o varias de esas funciones propias de la familia por elementos extrafamiliares. Por ejemplo, la previsión. Ustedes no tienen que preocuparse de la transmisión patrimonial a sus hijos ni de su nada. Aquí está el Instituto de Seguridad Social. Ustedes no tienen que pensar ni un minuto en la educación de los niños. Nada. Aquí está la instrucción pública obligatoria. El cuidado de los mayores, olvídense ustedes, menuda lata. No. Aquí vamos a una red de asilos que pasan de ser unas instituciones para cuidar de casos excepcionales en los que no hay posibilidad de que lo hagan las familias, a erigirlos
en sistema normal. A ver, a los 70 años, o 60, o 80, o lo que sea, ustedes al Workhouse número 25. Ahora se llama Workhouse, pero da igual. Ya se acabó. No hay transmisión de nada. Y no sé. Ahí pueden intentar sustituir varias de estas funciones o muchas de estas funciones. No, ustedes no necesitan para nada un hogar familiar, porque no hay dependientes, no hay niños prácticamente, no hay nada de eso, y por lo siguiente, pues no hace falta que tengan ustedes casas, habitaciones familiares de ciertas dimensiones, no hay pasado. Esto puede ser como consecuencia de un intento bien intencionado, pero evidentemente no muy bien pensado, de suplir deficiencias en familias que no funcionan bien, por las razones que sean. Puede ser por esta causa, puede ser por otra causa distinta, y por las dos. La otra causa distinta es alguna de las modalidades a las que voy a referir después de amenguar, atenuar o eliminar la familia. Es decir, amenguar, atenuar o eliminar esta sede única en la que tienen lugar simultáneamente y de manera normal todas estas cosas. Bien. Observen ustedes, y ahora mismo, ya lo han observado porque ya les he invitado a que lo hagan varias veces, que el germen de las decisiones de asignación de ingresos a gastos es ahí, en la familia. Ahí está el núcleo decisional de estas cosas, de afectación, de asignación de ingresos a gastos es ahí. Corrientes a largo plazo, a medio plazo, con contrapartida, sin contrapartida. Mediten ustedes en esto, porque esto tiene una importancia fundamental. Y por lo siguiente, la atenuación, extinción de la familia supone la extinción de estas sedes y su sustitución por otras, en las que ya no pasa todo esto simultáneamente. Esto es esencial entenderlo. Y esto de nuevo no es ninguna cuestión moral, ni de qué bien, ni qué mal, ni fenomenal, nada de eso. Es una cuestión de hecho. Así. Bien. Ahora vamos a ver. Naturalmente que uno de los elementos fundamentales, y estoy a punto de decir fundamental, es más, que concurren en el funcionamiento normal de la familia, es en qué consisten los ensamblajes de los participantes. Porque en qué consisten estos ensamblajes es precisamente en qué se entienda por posible, no posible, bueno, menos bueno, si por las razones que fueren, en los ensamblajes, vamos a poner un caso más sencillo, de los cónyuges en una familia nuclear. Apareciesen cosas como las que voy a decir, algunas que voy a decir ahora, la extinción o autoextinción de la familia sería segura. Por ejemplo, si no está enteramente claro que es un ser humano, si no está enteramente claro qué objetivos tienen más importancia que cuáles, si no hay un ánimo de dar
a cambio de nada en pro de los hijos, los dependientes, etc. Si no hay la educación de los niños, por ejemplo, no me refiero a que aprendan a tabla de multiplicar y todas estas cosas y las diferentes cosas se enseñan en los colegios y en las escuelas y todas estas cosas, ¿no? Eso por supuesto no. La educación del niño no es considerada una cosa que competa a los cónyuges o que no estén dispuestos a asignar el tiempo y todas estas cosas. Si pasa todo esto, esas operaciones ya no tienen lugar, no pueden tener lugar o tienen lugar en mucha menor medida porque se ha producido un vaciamiento de intencionalidad. Esto es esencial. La familia puede extinguirse por más causas, por supuesto, pero esta es fundamental. Bien. A este tema, que es esencial, le vamos a dedicar mucha atención en las próximas conferencias, como van a ver ustedes. El tema en qué consisten los ensamblajes en relación con esto. Ahora fíjense bien. Les he dicho a ustedes que puede haber, y hay, de hecho, concepciones y designios antifamiliares. Es que esta institución única, que realmente es la única, no hay más que yo sepa, en la que pasa todo esto tan sumamente fundamental y misterioso de manera natural, que concepciones de las cosas en virtud de las cuales esto ha de ser eliminado por diversas causas. Bien. ¿Son modernas? No. Las modalidades modernas son modernas, claro. Pero la pulsión, guión, idea antifamiliar es muy antigua. Ha sido normalmente minoritaria, normalmente, casos históricos diversos, como ustedes saben, pero en general ha sido minoritaria. Es decir, que en primer lugar el número de gente que profesaba estas cosas era muy pequeño, pero es que además no tenían capacidad de imponer semejante cosa. Aquí tenemos una amplísima variedad de casos. Amplísima. Desde cosas de muy corto alcance, como ve usted, vamos a ver, hoy en día, habiendo ministerios y habiendo cosas de esas, o sea, ¿qué tenemos que ir? No, vamos a ver, no. Todos pagamos unos impuestos, cosa que por cierto es falsa, hecho sea de paso, todos pagamos unos impuestos y entonces tenemos una serie de cosas, ¿verdad? Ministerios, administraciones que se encargan de funciones las que yo ya no me tengo que ocupar. Si yo pago un canon, o más bien me quita el canon la administración correspondiente, pero a cambio de eso, los abuelos al asilo, los nenes al kinder desde la infancia hasta que se terminan sus estudios. En caso de que esto no funcione, nos separamos inmediatamente, con lo cual se convierte un bote salvavidas en el instrumento o en el medio normal de navegación. Tiene un buque que lleva botes salvavidas y la situación es tan indescriptible que los pasajeros terminan yendo todos en botes salvavidas por ese audio buque. Bueno, una cosa es que haya, naturalmente,
vías de solución de casos extraordinarios, y otra cosa es que el caso extraordinario se convierta en ordinario. Que no funciona la convivencia porque no hemos acertado, y se acabó. Pero ¿cuántas veces? Hombre, pues todas las que haga falta. Mejor que no haya, que no exista ningún tipo. Que vaya data. No, nada. Niños. ¿Y por qué no los fabrica alguien? Porque las ciencias hoy permiten, se cree, fabricación de niños o de cosas parecidas. Y así sucesivamente. Eso, cosas de pequeño alcance, la cultura de un hedonismo y de una... Hedonismo en el sentido estricto de la palabra, no estoy hablando ahora en términos peyorativos, ¿eh? No porque yo no tenga juicios fundamentados sobre el tema, que como pueden ustedes imaginar los tengo, porque no estoy a ese nivel todavía. Culturas del disfrute permanente, de lo inmediato y lo que me gusta y no me gusta, pues evidentemente los niños, excepto que a alguien le haga mucha gracia 10 minutos mecer a un bebé o decir, ay, qué guapo es y tal, salvo que pase eso, para ellos es una lata, visto desde esa perspectiva. No le digo nada educar y cuidar a una familia de varios niños. Y no le digo nada si hay dificultades, por ejemplo. De modo que estos son pulsiones, ideas de corto alcance. Vamos a quitar esto del medio, vamos a simplificar, todo eso. Bueno, esto... Pero hay más, cosas más complejas que eso. Hay concepciones del ser humano y de la sociedad y de lo que es la realidad y de lo que es bueno, en virtud de las cuales es que no tiene que existir eso. No tiene que existir. No es que sea más o menos placentero o más o menos cómodo, no, que no tiene que existir. Que no tiene que haber esa sede. Y a su vez aquí hay todo tipo de especialidades. Dos cosas. Los niños son propiedad del Estado, la convivencia matrimonial no tiene sentido, es una aleación. Es gradación. Hasta llegar a cosas que ustedes son hoy perfectamente familiares, como digo, bueno, pero es que tampoco, eso de los sexos, no hay sexos. Hay morfologías de momento diferenciales, ¿verdad? Esto es a voluntad. No es que no haya matrimonio, no, que no hay nada de eso. Y en cambio sí hay, otras instituciones que regulan, según doctrinas diversas, la vida social de estos nuevos seres, que son un ser desprovisto de esos atributos anteriores. ¿Esto es posible? Pues no sé, mire ustedes alrededor. Porque cuando en una sociedad los portadores de estas pulsión-ideas alcanzan el poder de imponerlas, las imponen. Pues es natural. No tiene nada de raro. Y aquí ya no es solamente que da la fragilidad de la familia, y dado que esta fragilidad no es cuidada y ayudada, sino que además se pretende eliminar, se elimina. ¿Y dónde está entonces el entrelazamiento de objetivos? En otras cosas completamente distintas, en las que ahora no voy a entrar, porque ya no tiene nada que ver con la ligazón subjetiva, voluntaria y consciente
de relación de este tipo con otras personas, ya eso se convierte en una opción, como mucho, o a lo mejor ni siquiera eso, se puede prohibir, es que depende de concepciones, pero en general, si a las consecuencias de no cuidar la fragilidad de la familia, fragilidad constitutiva, por definición, se añade el deseo explícito de eliminarla en pro de la generación de unos nuevos sujetos humanos o transhumanos o posthumanos o infrahumanos, o lo que fuere, entonces evidentemente esto tiene sus consecuencias, y es que esta sede única, la única sede en la que se produce en toda esta cosa a la vez, se ve abocada a la desaparición. Bien. Esto nos lleva inmediatamente al punto siguiente. ¿Qué conviene que sepamos? ¿Qué nos interesa saber? La cantidad de cosas que hay por saber. En relación con los objetivos entrelazados, objetivos sobre otras personas, o relativos a otras personas, que tenga una clara y evidente incidencia en la estructura y dinámica de lo económico, es decir, de los proyectos de acción con, sin dinero, con precios, sin precios, materiales. Tenemos que volver, entonces, a algo a lo que nos hemos referido muchas veces, pero que vimos con cierto detenimiento en 1 Romano A, formación y dinámica de los ensamblajes personales de creencias, valores, etc. Ya han visto ustedes que una sede conocida por todos, la familia, todas estas operaciones alquímicas se producen de una manera natural, orgánica y continua. Pero para que esto sea así, hace falta ciertas cosas, entre otras, que los ensamblajes de los concurrentes tengan unas ciertas propiedades de contenido. Bien. Ahora nos damos cuenta inmediatamente que en qué consista la estructura y contenido del ensamblaje personal de un sujeto, de un ser humano. Eso inmediatamente tiene consecuencias para en qué trabajo, en qué no trabajo, qué produzco, qué no produzco, ahorro, no ahorro, en qué gasto el dinero, en qué no lo gasto, de qué me preocupo, cómo me preocupo. No hay una especie de canon universal de comportamiento que admite diversos complementos. Podría haberlo, sí, pero no hay. A ver usted de inmediato. Si yo tengo una concepción de la realidad y de lo bueno, en virtud de la cual la palabra responsabilidad no existe, yo no tengo ninguna idea de que tenga ninguna clase de obligación moral de ningún tipo. Y por supuesto, estoy perfectamente dispuesto a considerar que el resto o gran parte del resto de la gente no es como yo, sino inferior. Pues obviamente mis proyectos de acción serán bastante distintos de otra persona que tiene un ensamblaje en virtud del cual la realidad y lo bueno son de otro tipo. Esto es evidente. Sí que nos interesa sobremanera ahora entrar en, bueno, ya que hemos empezado con la interrelación, la interconexión de objetivos, vamos a ver cómo, ahora vamos a ver con un microscopio analítico, cómo está la organización de los ensamblajes en relación con esto.
Fíjense ustedes, nos retrotraemos a la estructura de ensamblaje, digamos, creencias, valores, actitudes, representaciones teóricas y técnicas. No voy a repetir lo que ya hemos visto abundantemente, pero se lo traigo a la memoria. Tomando materiales de aquí y de allí, por las dinámicas que vimos en su día, y de manera instantánea, es decir, reformulando, poco o mucho, el ser humano va constituyendo, dentro del ensamblaje, una concepción de cómo está hecho el mundo, de qué es posible y qué no es posible, y de qué es bueno y qué no es bueno. Pero bueno no en un sentido judicial o en un sentido meramente de contemplación estética, no, que es bueno para él y tal vez para los demás. ¿Qué le parece suficientemente bueno como para ponerlo en primer rango jerárquico y objetivo? A ese bueno me refiero. Todo tipo de elementos acarreados, autogenerados por el sujeto, que mediante unos procedimientos peculiares que tienen lugar en la sede de la persona, pero que son dependientes de lo social, de multitud de cosas, como ya vimos, forman el ensamblaje y, por tanto, la estructura de haces alternativos y todas las cosas. Claro, en esa estructura del ensamblaje hay cosas más fundamentales que otras. Más fundamentales porque son el fundamento del resto. Y las más fundamentales están lo que vamos a denominar de una manera general cosmovisiones. Yo, ¿qué tengo por cierto que soy yo y que son los demás? ¿En qué consiste la vida? Dicho de una manera más formal, ¿cuál es el lugar del ser humano en lo existente? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Tiene algún sentido lo que hago? Y esto incluye cosas tales como ¿se acaba la vida con la muerte? ¿O hay reencarnaciones? ¿O hay un más allá? ¿O no hay nada? ¿Existe un ser humano como tal? ¿Hay humanidad? Todo el mundo, sin excepción, que yo sepa, tiene alguna clase de concepción de ese tipo. Esto ya lo vimos en su momento. Pero vamos, pero incluso la persona menos reflexiva y filosófica, incluso la más embrutecida, incluso los que tienen la razón trastornada, todos. Si esto está en una lámina impresa como los ordenadores y todo eso, o es un ser, como describe la antropología, cualquier antropología realista, ¿verdad? Es otra cuestión, la que no vamos a entrar ahora. Sea como fuere, en todo ser humano real empírico conocido hay alguna clase de algún tipo de cosmovisión. Da exactamente igual si es buena, mala, está llena de huecos lógicos o no está llena de huecos lógicos, contiene estupideces, no contiene estupideces, esa es la cuestión. Pero bueno, sin lo cual no podría ser futurizo ni proyectivo ni nada parecido, claro. Vamos a mirar un poco más de cerca esto. Cómo se forma el ensamblaje es un asunto y otro asunto distinto, aunque no completamente independiente, pero distinto, es de dónde, por así decirlo,
saque en cada momento el ser humano los elementos a partir de los cuales se produce esa síntesis continua, síntesis creativa de su ensamblaje. Hemos visto con varias conferencias, la sección, la parte 1A, hemos visto esto de manera elemental pero suficiente. Las dinámicas culturales, de la educación, hay que mirar eso más de cerca. Porque ahora nos interesa la parte fundamental. Ahora vamos a descender a las bases cosmovisivas que ahorman el ensamblaje. Eso, ¿de dónde lo saca? Esa es la pregunta que conviene hacerlo, porque eso es la matriz práctica de qué voy a considerar yo, sujeto agente, posible o imposible, bueno o menos bueno, deseable o menos deseable. Y por consiguiente, la estructura de objetivos de acción. A hace planes, tras A de planes. Y por consiguiente, trabajo, ocio, consumos, producciones. No es que esto esté separado, no está separado, está ahí. Hombre, pero dará igual. A lo mejor podría dar igual en otro mundo paralelo. Desde luego, en el mundo tal y como conocemos la persona humana no da igual. Es decir, que hay diferentes posibilidades, bastante diferentes, según sea esta concepción de lo posible y lo bueno contenida en cada ensamblaje. Ahora nos interesamos en una etapa distinta de la etapa en la cual, o el proceso en el cual, el sujeto agente, la persona, forma el ensamblaje. Es de dónde sacan los materiales y ver los materiales. Fíjense bien, esto voy a repetir varias veces porque puede no ser muy evidente. Una cosa es cómo yo formo el ensamblaje continuamente, a partir de una multitud de fuentes, incluidas internas, puramente internas, y otra cosa distinta es que me pregunte de dónde demonios vienen los materiales de fuera, o de dentro, en este caso de fuera. ¿Y cómo son estos? Y entonces, aquí estamos hablando de materiales cosmovisivos. Espero ir con suficiente sistemática como para que esto quede claro. Doña Cristina del Pozo fabrica un ensamblaje continuamente. Más conciencia, menos conciencia, todo eso que vimos en ese momento. Y para ello utiliza necesariamente todo tipo de cosas. Entre otras, y no en menor medida, en la mayor parte de los casos, elementos que vienen dados por las dinámicas sociales, por ejemplo, culturales, en su propia casa, su mamá, cuando era pequeña, su mamá, el colegio, las redes sociales, la influencer, todo ese tipo de cosas. Bien. Dejamos ahora, de momento, a doña Cristina del Pozo en su función y nos preguntamos, ¿cómo es la oferta de elementos cosmovisivos de la que esta buena señora extrae elementos para fabricar su ensamblaje? Esa es la pregunta. ¿Y para qué nos interesa eso? Pues nos interesa muchísimo. Vamos a ver. Y
estos eventos cosmovisivos deben ser examinados porque lo más probable, en un sentido de probabilidad lógica, es que de esa investigación saquemos cosas sumamente notables para qué demonios fabrica doña Cristina en su interior. Y eso, queridos amigos, va a constituir el objeto de las próximas conferencias, bajo el nombre de religiones, cosmovisiones. Esta es la razón. Hemos concluido por hoy. Hoy ha sido una conferencia un poco abstracta, pero como ya hemos visto en alguna otra ocasión en que ha sucedido eso, estas cosas son imprescindibles. Hay algunas cosas un poco más secas que otras, pero todas son imprescindibles. Les deseo a ustedes una buena tarde.